Bien, mis estimados hermanos, bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios. Es un gusto que pueda acompañarnos en este culto de milagros y adoración. Y esta noche vamos a comenzar una serie de, no le podría especificar cuántos mensajes, pero con seguridad más de 3, respecto a algo que muchas veces se ha, el término en sí se ha malinterpretado. Hablábamos hace un par de días respecto a esta enseñanza, a esta corriente religiosa que llegó a muchas iglesias cristianas y le denominaron el reposo del Señor y lo asociaban con una práctica que no encontramos que tenga fundamento bíblico, y se referían a que las personas de repente caían, ¿verdad?, en una especie de desmayo, y en donde a esa práctica decían cayó en el reposo del Señor. Y cuando yo pregunté respecto a esta práctica, yo dije, pero mire, eso no tiene fundamento bíblico. La palabra no enseña eso, pues yo no lo he encontrado en ninguna parte. Entonces me dijeron, no, si la Biblia habla del reposo del Señor. Y me citaron esta porción de la epístola a los Hebreos. Y sí, la Biblia habla del reposo del Señor, pero en una condición totalmente diferente a como en esa corriente, en esa práctica, que como toda, llamémosle, moda religiosa, tiende a tener un momento de apogeo y luego disminuye y hasta desaparece, tanto así que en este tiempo, en este momento, ya esa práctica es bastante poco. Básicamente ya no es algo que se esté practicando con frecuencia, o si lo hacen pues de una forma aislada. ¿Y por qué sucede eso? Porque aquel era un tiempo de avivamiento. Hermano, el avivamiento en sí no consiste en una práctica que estimule las emociones o que estimule un tiempo, un momento. Un avivamiento de verdad implica cambios en la vida del individuo, implica un cambio que es permanente, porque cuando es algo pasajero no es cambio, simplemente es una modificación temporal del comportamiento. Pero un cambio implica de que desde ese momento, desde ese instante, su perspectiva, su forma de ver la vida, por decirlo así, la comunión con Dios, su relación con Él, experimentó una diferencia que permanece, que se queda, que está allí. Entonces, en esta noche comenzaremos a meditar conforme a las Escrituras, conforme a su contexto, conforme a la apropiada interpretación de la palabra. Vamos a meditar sobre el reposo del Señor. Así es que abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, leemos del versículo 7 al versículo 11, mis estimados hermanos. Hasta allí para poder iniciar con la meditación de la palabra, aunque el pasaje es mucho más extenso, pero vamos a retomar solamente esos versículos. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Si ya lo encontró, se pone de pie. Si no lo encontró, no se preocupe, ya se lo van a poner en la pantalla. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. Ahora sí lo tenemos. Muy bien, entonces yo leo el 7, usted lee el versículo 8 y juntos el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A ver, juntos en el 11 dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos.
recordarle que la epístola a los hebreos es como un resumen, un compendio de todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, hay, dos cosas. Uno, si usted quiere leer la versión resumida del Antiguo Testamento, lea Hebreos, y ahí está la versión resumida del Antiguo Testamento. Pero hay un pequeño detalle, y es que para entender Hebreos hay que leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es que mejor hagamos las dos cosas para tener una comprensión apropiada de esta porción, de todo lo que es la epístola a los Hebreos. Como es una referencia al Antiguo Testamento, el pasaje que hemos leído tiene, digamos, un origen, tiene un contexto en la travesía de Israel en el desierto. Ese es el contexto histórico del pasaje. Lógicamente, lo que marca la diferencia en la epístola a los Hebreos es que ya se aplica, hermanos, en el caso pues para la iglesia o para los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces hace como una comparación muy bonita, porque algunos dicen, mire, ¿y para qué sirve el Antiguo Testamento? Si lo pudiéramos definir de esta manera, sería de la siguiente forma: el Antiguo Testamento es la sombra de lo que venía, de lo que tenía que suceder. El Antiguo Testamento es la preparación, la base de lo que nosotros hoy conocemos, y espiritualmente hablando, de lo que nosotros hoy disfrutamos. Entonces, comenzamos con el versículo 7 y dice de la siguiente manera. Repito, es una comparación entre el Antiguo Testamento y la condición actual del creyente. Dice, por lo cual, como dice ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Esto es Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se manifestaba, por decirlo de esa manera, el Espíritu Santo en una forma tan maravillosa como en este tiempo. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar definiciones como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa es la definición que va a encontrar con mucha frecuencia. Entonces, esta porción ya es, digámoslo de esta forma, captando la atención nuestra del creyente de este tiempo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, como dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros. Vaya, vamos a comprender algo. La Escritura dice, si oyereis hoy su voz. Si nosotros nos vamos a una condición superficial, podríamos reflexionar y decir, bueno, podemos escuchar, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, podemos escuchar la voz de Dios, y en algún momento nosotros podríamos de alguna forma, quizá un poquito más emocional que espiritual, decir, mire, Dios me habló. Y por supuesto, Dios puede hablarnos, hermano, eso no lo discutimos. El detalle es que usted no va a escuchar, digámoslo de esta manera, una voz humana como la que estamos habitualmente acostumbrados a escuchar. Porque usted me dice, yo escuché la voz de Dios, yo le diría, mire, ¿y cuál es el tono de la voz de Dios? ¿Cuál es el acento de Dios? Porque no me va a decir que Dios tiene acento salvadoreño, hermano. Tampoco tiene acento judío, peor gringo. Entonces, no se trata de decir, yo escuché, ¿verdad?, la voz de Dios. Podemos decir, escuchamos el mensaje de Dios, o si usted quiere ocupar la palabra en una forma bonita, poética, escuché la voz de Dios, pero ¿a través de qué lo escuchó? Usted pudo haber escuchado, repito, en una forma bonita de decirlo, usted pudo haber escuchado la voz de Dios a través de un mensaje, de una predicación, de una alabanza, de una reflexión. Muchas veces se escucha la voz de Dios cuando alguien de repente aparece en su vida, usted no le conoce, usted no sabe quién es, esa persona probablemente tampoco la conozca a usted, pero Dios puso un sentir en esa persona y le dio unas palabras a usted, y esas palabras eran, hermano, la voz de Dios. Era la voz de Dios. Usted pudo haber experimentado un sentir en su corazón y probablemente esa era la voz de Dios.
Repito, lo que yo quiero que usted entienda es que no la va a escuchar con un timbre humano, con un lenguaje, ¿verdad? Digámoslo, sobrenatural ni espectacular. No, usted puede escuchar, puede entender que Dios le está hablando. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted lo va a entender, usted lo va a discernir. Usted lo va a hacer. Hay muchas personas que de una forma bonita dicen, mire, estaba escuchando un mensaje o estaba en la iglesia y de repente ese mensaje, esa palabra era para mí. Dios me habló, dice. Y efectivamente, esa es la condición. Dios me habló. A través, utilizó a ese predicador, utilizó esa alabanza. Dios puede utilizar tantas cosas, tantas maneras, mis estimados hermanos. Aquí lo importante es que usted sepa, que usted entienda que era Dios, hermano, confrontando su corazón, que era Dios confrontando su vida. Entonces la Escritura dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si lo pudiéramos poner en un contexto bien nuestro, diríamos, hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga con un corazón proyectado para recibir de parte de Dios. Y cuando hablamos de recibir de parte de Dios, vamos a comprender que no todo lo que Dios quiere decirnos, no todo nos va a resultar de un completo agrado. Probablemente no. Probablemente algunas cosas, hermano, que Dios tenga que decirnos a nosotros, no nos resulten de una forma tan agradable inicialmente. Pero siempre hemos dicho, el hecho de que no nos resulte agradable no significa que no sea lo que nosotros necesitamos. No significa eso. No significa que lo que Dios tenga que decirnos todo el tiempo lo vamos a recibir de una forma súper grata. Probablemente no. Probablemente no. Hay personas, y siempre lo hemos comprado de esta manera, hay personas a quienes no les gustan los medicamentos. Bueno, yo creo que a nadie le gusta, pero hay quienes no tienen problema con eso, ¿verdad? Pero hay personas que sí tienen problema con eso. Usted ha conocido gente que les dejan tratamientos y todo y nunca se lo toman. Nunca se lo toman. Pero mire, solo tenía que tomarse 10 pastillas, sí, pero a mí me caen mal las pastillas. Solo tenía que ponerse 3 inyecciones, sí, pero yo ni una. Las odio. Las inventó Satanás. Hermano, hay gente así. Y quizá no nos vayamos a la cuestión de los adultos, vámonos a la condición de los niños, vaya. Vamos a la condición de los niños. El niño, aunque ha cambiado mucho la cuestión del sabor de los medicamentos de los niños, ¿verdad? Yo no sé, aquellos que ya tenemos más de 20 años, ¿verdad? Recordarán que los medicamentos, hermanos, y eso sin contar los inventos que las mamás hacían para curarlo a uno, hermano. Porque esa horchata de chichipince, esa sí es. Hay cosas que son manjar del cielo, esa es del infierno, hermano. La horchata de chichipince, eso sí que no, usted. Eso sí que no. Mire, y algunos están diciendo, horchata de chichipince, hagan el domingo para vender, pastor. Esa es otra, hermano. Esa es otra. Yo recuerdo que cuando era niño me dio una tos usted, pero una tos de esas. ¿Tos de qué dicen? Eso bien se lo pueden, ¿verdad? Una tos de esas recias usted, pero recias, de esas que uno, bueno, no es que uno, los papás creen que uno de una tos se va a morir. Entonces, como nuestros padres, yo espero que los padres de la actualidad ya no hagan esas cosas, pero nuestros padres tenían la tendencia de escuchar las recetas y las recomendaciones de medio mundo, hermano. Y como por allá hubo un niño que con eso se curó, el suyo también con eso se va a curar. Entonces, a mi sacrosanta madrecita, y son de las cosas que creo que un día le voy a perdonar, todavía no, le dieron una receta a usted. Mire, le dijeron, agarre, oiga los ingredientes, todavía me acuerdo para que vea usted el trauma, hermano. Manteca de tiburón, cebolla morada, miel y limón, y licúelo.
y métaselo al bicho. Hermano, yo no creo que haberme curado por esa poción. A mí se me olvidó enfermarme después de eso, hermano. No usted, ni que se le ocurra. Para que me vuelvan a dar eso, mejor no me enfermo. Mejor no. Ahora, imagínense usted. Ahora, yo no le repito, yo no le puedo decir si efectivamente eso cura o no cura. No lo sé, hermano. Pero asumamos que como eso hay medicamentos que sí tienden a ser efectivos, pero que no son nada agradables. Nada agradables. Pero el hecho que no sea agradable no significa que no le genere un bienestar. Hablamos de medicamentos aprobados, no de esos inventos locos, hermano. Hay cosas que no son gratas, pero que las necesitamos. Entonces cuando la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hay cosas que no nos van a resultar gratas inicialmente. Hay cosas que no nos van a resultar tan agradables de manera inmediata. Pero eso no significa que no sea lo que nosotros estamos necesitando. Cuando nuestro corazón no está proyectado a Dios, siempre vamos a asociar la confrontación de Dios en nuestra carnalidad y vamos a decir, tirándome está. Ya le fueron a contar, por mí lo está diciendo. De que lo estamos diciendo por usted, eso sí es cierto. Que nos han contado, eso sí no es cierto. Hace años vino una pariente, vive fuera del país y en aquel tiempo una muchacha, que sé yo, tendría quizás unos 23, 24 años, está mi pariente, y le gustaba echarse los, palabras técnicas, tapirulazos. Entonces, y de repente le invité a la iglesia, estábamos en el culto, y de repente el pastor le agarró de hablar de las mujeres que toman. Y hizo un par de bromas y toda la cosa. Y cuando el pastor estaba hablando de eso, se me queda viendo usted con unos ojos fulminantes, como quien dice, para eso me invitaste, para eso me trajiste, ¿verdad? Ya le fuiste a contar al hombre, para que me estuviera tirando. Hermano, absolutamente, bueno, es más, ¿para qué lo explico? Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Lo que sucede, repito, es que muchas veces lo que nosotros necesitamos no siempre va a ser grato, no siempre va a ser agradable, no siempre lo vamos a recibir con alegría. Pero eso no significa, en primer lugar, que no venga de Dios. Y en segundo lugar, no significa que no lo necesite. Son dos situaciones. Porque no me gustó. Mire, a veces estamos, no sé si decirle acostumbrados, o a veces un poquito desubicados, porque a veces medimos un mensaje, medimos una predicación por lo ameno que pudo haber estado, ¿verdad? Por el chiste, que si estuvo gracioso, que si no estuvo gracioso, por si contó varias anécdotas que causaron gracia. Mire qué bonito estuvo el mensaje. ¿Y qué tal si no hubo ninguna anécdota graciosa, si no hubo ningún chiste? No, yo no, quizás enojado estaba, porque era como estuvo predicando. No me gustó ese mensaje. ¿Cómo que no le gustó? Es que no es cuestión de que si me guste o no me gusta, la cuestión es que recibí, que aprendí, que tan proyectado estaba mi corazón para, hermano, asimilar lo que venía de parte de Dios. Ahora, aquí viene otra parte importante. Y la parte importante es que no todo el mundo que se sube a un podio o a un púlpito, no le voy a decir altar porque ya les he dicho que esto no es altar, ¿verdad? ¿Yo les he dicho eso? ¿Sí? Este no es altar, hermano. Es un podio, una plataforma. ¿Y por qué no le dice altar? Porque el altar era para sacrificios, hermano. Y no tengo planes yo para eso. En primer lugar, porque el animal tiene que ser puro, ¿verdad? Algunos a medianoche van a estar diciendo, ¿qué habrá querido decir? Ay, pregunta. Aquel que las agarra en el aire le pregunta a aquel. Entonces, no todo el mundo, no todos los que se paran detrás de un podio van a hablar de parte de Dios o del corazón de Dios. Tristemente, hay casos donde el individuo
comienza a hablar, repito, no del corazón de Dios, sino de sus propios intestinos, ¿verdad? Pero cuando eso suceda, para eso usted tiene al Espíritu de Dios, del que habla acá la Escritura, el cual le da a usted discernimiento. ¿Qué nos da a nosotros, hermanos? Discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? La capacidad de poder distinguir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Entonces de repente el predicador va a estar allí y el mensaje pudo haber estado muy, muy fuerte, muy duro, muy confrontativo, pero usted va a poder discernir y va a decir, no, es que eso venía de parte de Dios. Probablemente el mensaje estuvo medio duro, medio confrontativo, pero usted va a discernir, ah, no, bravo estaba el maestro ese, el que predican los lunes. Después que dijimos maestro, había sido miércoles, martes y todo, no, el bicho ese enojado estaba, es diferente, ¿verdad? Distinto. Entonces, usted va a poder y tiene la capacidad de discernir. Tiene la capacidad de discernir. Porque, repito, porque por eso tenemos, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Entonces la Escritura, una vez más, nos llama a la reflexión y nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, Él en nosotros nos da la capacidad de discernir si lo que estamos recibiendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Usted lo puede discernir. Entonces dice la palabra, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día, con la provocación o la tentación en el desierto. Comprendamos estas dos partes. Primero, no endurezcáis vuestro corazón. Mis estimados hermanos, la dureza del corazón, traducida en una palabra sencilla, se llama necedad. La dureza del corazón en una palabra sencilla se llama necedad. Necedad. Si usted discernió, si usted comprendió que era de parte de Dios, entonces haga el esfuerzo. Hermano, échele ganas para poder atender al mensaje de Dios. Repito, que en muchas oportunidades probablemente no sea fácil, no sea sencillo, pero si usted entiende que es de parte de Dios, entonces haga su parte, que lo demás lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones. Pero no lo entiendo, no lo comprendo. Muchas cosas que Dios permite en nuestra vida, de manera inicial, hermano, no lo vamos a entender en algunos casos. Algunos otros casos probablemente sí. Probablemente usted inmediatamente comprende y diga, ah, yo sé por qué esto, por qué esto otro, yo sé por qué. Pero habrán ocasiones donde no lo vamos a entender. Entonces dice, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí entramos en la parte o en el contexto histórico del pasaje. En el desierto, ¿de qué está hablando? De la travesía de Israel desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Pregunta o reflexión: ¿cuántas veces el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto, hermanos? ¿Cuántas veces? Porque leyendo el texto dice, como en el día de la tentación en el desierto. No dice como en los días, dice como en el día. Pregunta: ¿cuántas veces el pueblo tentó a Dios en el desierto? A ver, atrévase. No le vamos a poner calificación, así es que atrévase. ¿Cuántas veces lo hizo, hermano? ¿Cuántas veces lo hizo? Yo se lo digo que muy hermano. No, ¿cuántas, hermano? ¿Cuántas? Diga, muchas. Porque fueron muchas, hermano. Fueron muchas. No fue solo una. Podemos recordar cuando ellos tuvieron hambre. Estuvimos meditando la semana anterior de eso. Ellos tuvieron hambre
¿Y cuál fue el reclamo? Y para colmo que no le reclamaron ni siquiera a Dios, le reclamaron a Moisés y a Aarón, como que si el plan fue de ellos, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de hambre aquí. Allá estábamos bien. ¿Acaso no había allá suficiente comida para todos nosotros? Allá nos sentábamos a las mesas, nos ponían sopa de pata, pupusas revueltas, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Yuca frita. Eso había en Egipto, hermano. Empanadas. También, todo eso había. Entonces, y le reclamaron a Moisés y a Aarón. Podemos recordar también cuando, después de que Dios hubo saciado el hambre de ellos a través del maná, hubo un momento en donde parecieron como algunos de nuestros hijos en casa. ¿Y qué hay para comer? Y cuando usted dice lo que hay, otra vez lo mismo. Cuando sea así, déjelo sin comer 24 horas y a ver que no va a reclamar. Ustedes le dijeron, estamos cansados del maná. Estamos cansados. ¿Qué queremos ahora? ¿Qué dijeron, hermano? Chicharrones queremos. De San Vicente. Del dedillo de San Vicente. Yo que le expliqué la vez pasada cómo dan el vuelto a la señora, ¿verdad? De eso, con un sazón especial. Pero que los ganas uno de ir para allá. Los que ya los hemos probado. Dijeron queremos carne. Lo tentaron. Dios les dio carne. Y si usted lee la escritura, dice que la carne les salía hasta por las narices. O sea, Dios les dijo, tanto que moleste, va, aquí está, ve, aquí está. Los padres salvadoreños, ¿cómo decimos? Va, aquí está, ve, ¿qué le decimos? Come. Sí, dijo, ¿verdad? Vaya, coma, hijo. Sí le dice. Entonces, podemos hablar de varias tentaciones. Pero algunos asocian que al evento al que se está haciendo referencia es cuando ellos, hermano, reclamaron porque dijeron que se iban a morir de sed en el desierto. Es desierto, lo que menos hay es agua. No hay agua. Entonces, porque en ese momento, no solamente el pueblo reclamó, sino que el líder terrenal, el líder humano, también la regó. Porque Dios le había dicho a Moisés que él les iba a dar agua. ¿De dónde, hermanos? De la peña, de la roca, de la piedra. Y la indicación de Dios para Moisés fue: ponte delante del pueblo, y le dijo, háblale a la roca. Y Moisés simplemente tenía que decir, Dios va a proveer agua, y de esta piedra va a salir el agua. Eso era todo. Pero el pueblo estaba molesto, el pueblo estaba en cierta medida alterado. Y Moisés, que cuando vemos un poquito o analizamos un poquito la vida de Moisés, nos damos cuenta que Moisés, hermano, era temperamental. Moisés era temperamental. Si lo ponemos o lo clasificamos dentro de los temperamentos, era colérico, mecha corta, de vez en cuando se le bajaban las tejas. Entonces, cuando el pueblo estaba alterado, Moisés tomó su báculo y en lugar de hablarle a la peña, ¿qué hizo? La golpeó. Y cosa interesante, Moisés hizo algo diferente a lo que Dios le había mandado hacer. En su enojo, en su cólera, en su malestar, en ese momento de irritabilidad en la que él se encontraba, hizo algo que Dios no le mandó a hacer. ¿Se glorificó Dios, hermano? Pregunta, ¿se glorificó Dios? Otra vez lo veo divididos.
¿Se glorificó Dios, hermanos? Dios dijo que les iba a dar agua. ¿Y les dio agua? Sí, les dio agua. ¿Y por qué Dios lo hizo si Moisés no hizo lo que él le había mandado a hacer? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios puede glorificarse aún en nuestros errores, hermano. No significa que los héroes seamos nosotros, porque no fue Moisés el que hizo salir el agua. ¿Fue quién? Dios. Fue Dios. Ahora, lógicamente, eso tuvo una repercusión, porque una cosa es que Dios se haya glorificado y otra cosa es, hermano, el trato personal que Dios tenga con nosotros. Eso es otra cosa. El trato personal que Dios tenga con nosotros. Siempre hemos dicho, Dios tiene un trato diferencial con cada uno de nosotros, hermano. Dios no lo va a tratar a usted como me trata a mí, ni me va a tratar a mí como lo trata a usted. Dios tiene un trato personal, individual. Tanto así que en el desierto hubo un grupo de murmuradores que el día que se pusieron a murmurar, ese día se murieron como 20,000, hermano. Ese día murieron como 20,000. Otro día se pusieron a murmurar, hermano, y ese día hubo otra mortandad grande. Moisés se equivocó, Dios se glorificó, Dios lo preservó, pero solo hubo un pequeño detalle. ¿Cuál fue el detalle? Dios le dijo: vas a ver la tierra, pero no vas a entrar, le dijo. No vas a entrar. Es como cuando uno pasa en una panadería con vitrina, hermano. No se entendió, ¿verdad? Es que pasar en panadería con vitrina es, lo puedes ver, casi olfatear, no lo puedes tocar. Algo así fue, hermano. Vas a ver la tierra prometida. Ahí está, tierra que fluye leche y miel, una buena tierra, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Pongámoslo en otro ejemplo, pues. Es como tener hambre y no tener dinero para comprar la comida. No vas a entrar. Ahora, no había lugar para argumentaciones, hermano. Pero ¿por qué? Si yo te serví 40 años, yo fui el instrumento para sacar este pueblo de Egipto y bueno, cualquier cosa. A través de mí se manifestaron las 10 plagas. Yo digo, no vas a entrar. No vas a entrar. Punto. No hubo argumentación. Moisés sabía. Por eso es que usted no ve a un Moisés renegón. Usted no ve a un Moisés reclamando. ¿Pero por qué Dios? No, ya sabía. Ya sabía. Entonces, ese evento es al que muchos asocian cuando dice como la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué sucedió? Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cómo dice, hermano? Cosa interesante. ¿Vieron las obras de quién? ¿Las obras de quién? De Dios. No las de Moisés, no las de Aarón, ni las de nadie más. Vieron, ¿qué dijo Dios? Mis obras. Le dije, Dios muchas veces se glorifica en lo que nosotros no comprendemos. ¿Pero por qué Dios lo hace? Porque la gloria es para Dios, no para nosotros, hermano. No es para nosotros. No es para nosotros. Cuando nosotros queremos atribuirnos lo que es la obra de Dios, usted lo quiere en una palabra sencilla, eso se llama blasfemia. Se llama blasfemia. Porque estamos queriéndonos atribuir lo que hace Dios. Entonces les dijo, donde me tentaron vuestros padres, le está diciendo a esta generación, la generación de hebreos, me probaron y vieron mis obras 40 años. Consecuencia, y aquí, bueno, próximo viernes comenzamos a hablar en detalle de este versículo. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no, como dice, hermanos, han conocido mis caminos. Ahí lo vamos a dejar en capítulo. Solo
medio reflexionémoslo. Por tanto, juré en mi ira. Tenemos que entender que Dios, mis estimados hermanos, no tiene las imperfecciones humanas. Dios no tiene las imperfecciones humanas. Cuando en la Biblia usted encuentra al que se menciona o se le atribuyen algunas características a Dios, que cuando las analizamos nos damos cuenta que son el resultado de la imperfección del hombre, pero se las atribuyen a Dios o se las atribuimos a Dios, vamos a entender que a eso lo podríamos definir como características humanas atribuidas a Dios para una comprensión nuestra. Le pongo un ejemplo. La Biblia dice que Dios es un Dios fuerte y Dios es un Dios fuerte y, a ver, dígalo, Dios es un Dios fuerte y ¿por qué están tan callados? ¿Qué les pasa? Dios es un Dios fuerte y celoso. Un Dios fuerte y celoso. Ahora, yo les limito la pregunta. ¿Es celoso Dios? ¿Es celoso Dios? ¿Es celoso Dios, hermano? ¿Y los celos es una imperfección humana? ¿Y los celos es una imperfección humana? ¿Y entonces por qué Dios es celoso si los celos son una imperfección humana? Porque para que nosotros, que somos limitados, podamos comprender lo ilimitado, hay que traerlo, hermano, a nuestro nivel. Hay que traerlo a nuestro nivel. Entonces, para comprender una característica perfecta y santa de Dios, nosotros no lo podríamos comprender de otra forma más que a través de una característica humana, que son los celos. El enojo. ¿El enojo es una imperfección humana? ¿El enojo es una imperfección humana? ¿Sí? ¿Se enoja Dios? Entonces, y el enojo es una imperfección humana, y si Dios enoja, es imperfecto entonces. Es una característica humana atribuida a Dios que nosotros tenemos que entenderla de esa forma, porque, repito, nosotros que somos limitados, ¿cómo vamos a entender lo ilimitado? Se lo voy a poner en otras palabras. Es como la palabra teología, que cuando uno está en el seminario le preguntan: ¿y qué estás estudiando? Teología. ¿Y qué es teología? Es una palabra, bueno, una palabra compuesta. Teos, que es Dios, y logos, que se puede traducir de diferentes maneras. Pero la forma más común de traducir la palabra logos es tratado, estudio o palabra. Entonces, si nosotros le damos un significado a eso, oiga qué abusiva la interpretación. Es el estudio de quién, hermano. Nosotros estudiando a Dios, hermano. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Entonces nosotros, seres limitados e imperfectos, queriendo estudiar lo ilimitado y lo perfecto, es imposible, hermano. Entonces no estudiamos a Dios. No. Nosotros lo que hacemos es tratar de tener una comprensión de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Nosotros no estudiamos a Dios, hermano. Nosotros queremos conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, para nosotros querer conocer a Dios, tenemos que entenderlo a través de ¿qué? A través de nuestras propias características, a través de nuestras propias condiciones. Cuando habla de la ira de Dios, hermano, nosotros vamos a entender de que sí hay condiciones que ofenden, oiga esto, ofenden la perfección, la santidad y lo sublime de Dios.
Entonces, como ofenden la santidad y lo sublime de Dios, no es que Dios va a decir, hoy sí me los termino, me los castigo a todos ustedes. Ese es el resultado de la imperfección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios tenía que dar un mensaje para ese pueblo. Un mensaje en el cual ellos comprendieran que lo que Dios quería hacer con ellos era un bien, no un mal, hermano. Y para que ese pueblo, con un corazón necio, comprendiera el plan de Dios para ellos, tenían que entenderlo a través de tenían que procurar discernirlo a través de lo que ellos podían comprender. Se molestó Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos creyendo en lo que Él quiere hacer con nosotros. No estamos creyendo. Dios nos da una oportunidad a todos nosotros. Y si usted está esta noche acá, es porque Dios le da a usted la oportunidad de una mejor condición de vida. Independientemente de la edad que usted tenga, el plan de Dios es que usted, en primer lugar, sea salvo y en segundo lugar, viva bien. Pero si nosotros, a pesar de eso, nos volvemos necios, hermanos, y comenzamos a hacer todo aquello, no pongamos la palabra que es pecado y que ofende a Dios, no, que le termina haciendo daño a usted. Entonces no es que Dios va a venir y va a decir, no, pues ahora te castigo. No, simple y sencillamente hay una palabra en la Biblia que dice, y tus pecados te alcanzarán. ¿Cómo se llaman esos? Consecuencias. Y cuando nosotros vivimos lejos y apartados de Dios, ¿qué es lo que va a experimentar nuestra vida? Simple y sencillamente va a experimentar una insatisfacción. ¿Qué va a experimentar? Un vacío. ¿Qué va a experimentar? Los años que viva lejos de Dios. ¿Qué es lo que va a experimentar? Una vida sin sentido. Donde mucha gente, literalmente lucha, pelea cada día de su vida. Y viven cansados. Y no estoy hablando que viven cansados de su trabajo. Simplemente están cansados de la vida. Págueles usted 10 días de vacaciones en cualquier disque paraíso terrenal. Páguele 10 días de vacaciones. Bueno, es más, ya vienen las vacaciones de Semana Santa. Y cuando terminan las vacaciones de Semana Santa, ¿qué terminamos necesitando nosotros, hermano? Un poquito más de vacación para reponernos de las que acaban de pasar. Porque Jesucristo lo dijo de esta manera: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo, dijo Jesús, los voy a hacer ¿qué? Descansar. No que usted ya no va a trabajar, no que ya no se va a levantar temprano ni tenga que acostarse tarde, no que va a dejar de esforzarse, no eso. Entonces, ¿cuál es el descanso que Dios ofrece? Algo que no se compra con dinero y se llama paz. La paz que Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, porque la paz que Dios da es una paz, hermano, permanente. Es una paz maravillosa que solamente se puede obtener a través de la comunión que podemos tener con Él. Así es que el reposo de Dios, el reposo del Señor está disponible para todos, pero no todos la disfrutan. ¿Y qué tengo que hacer para disfrutarlo? Venga el otro culto que está en capítulo, ¿verdad? Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga a todos. Padre, El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.